Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Vamos a dar inicio el día de hoy con el ejercicio de exoneración. Les pido por favor levanten sus manos para poder evacuar. ¿Listo? Vamos a ir en el orden que va disponiendo Zoom. Les recuerdo que tienen 1 minuto para sustentar las respuestas. Sean muy concretos, por favor. Doctora Zulma Patricia Niero Becerra. Qué pena, era T, nieto. Qué mal escrito. Ok, no hay Doctora, buenas noches. Bueno, para mí, la señora Juana responde por una conducta punible de homicidio en el artículo 103, con circunstancias de agravación en el artículo 104, numeral 2, por tratarse del cónyuge, numeral 7, por ponerlos en indefensión. A título de dolo, en el artículo 22 y en calidad de autor determinador, artículo 29. Los miembros de la iglesia extraterrestre entonces responden por la conducta punible de genocidio, artículo 101, ya que el propósito que se les había sembrado a ellos era destruir de forma parcial o total un grupo religioso, a circunstancias de agravación, artículo 104, numeral 7, por poniendo a las víctimas en indefensión, a título de dolo, artículo 22, y en calidad de partícipes, artículo 30. Solo partícipes. Los partícipes son dos, el determinador, el cómplice, y el interviniente. Si son partícipes, ¿en qué grado son? ¿Determinador, cómplice o interviniente? Intervinientes. Intervinientes. Gracias, doctora Zulma. Doctor Gracias. Jim Ronnie Martínez. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Buenas noches, compañeros. ¿Sí? Dos. Sí, señor. Bueno. Profesora, en el caso, primero con Juana, para mí es determinadora, porque ella es la que idea y concreta el plan. De igual manera, pues en el artículo 103 habla el que mataría a otro, pero la idea fue de ella. Y el 104 en calidad de homicidio agravado por la calidad de cónyuge numeral 1, porque ella fue la que mandó matar a Pedro. Y con los participantes, homicidio agravado en el 103, igual el que matare, y 104 agravante de estado de indefensión numeral 7 y artículo 58 del numeral 10, profesora. Numeral 7 y artículo 58, numeral 10, como circunstancia de mayor punibilidad. Listo. Ya tengo a Juana. ¿Y los miembros? No, los miembros es el que les estoy comentando, el de participantes. O sea, como homicidio agravado, o sea, los miembros en lo de la iglesia extraterrestre, homicidio agravado también. 103 y el 104, porque es con agravante en estado de indefensión en el numeral 7 y artículo 58 en numeral 10. Ok, ellos serían, entonces los miembros de la iglesia serían en calidad de ¿qué? De participantes. Sí. ¿Qué grado de participación? Se me cortó la... Hola. Hola, Doc. ¿En qué grado de participación? Prende tu micrófono. Sí, aló. Dos. Ya. Sí. ¿Cuál es el Bueno, grado de participación grado de de los miembros de la participación iglesia? también determinadores. Determinadores. Y Juana también Sí. determinadora de las mismas conductas que me dijiste, ¿sí? Sí, también estoy empezando. Listo. Gracias, doctor Jim. Bueno, profe. Vamos con el doctor. Ay, Dios mío. En un segundo que es que se me cerró el chat acá. Juan Camilo Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para Juana yo le imputé el artículo 112, apología al genocidio, porque en el primer párrafo es evidente que habla sobre la extinción de un grupo religioso o varios grupos religiosos. Entonces ahí está haciendo apología al genocidio. Por la segunda parte del caso, le imputé homicidio doloso eventual agravado como autor mediato. Y un agravante del artículo 104 del numeral 1, por ser el cónyuge. Y adicionalmente, también le imputé el artículo 348 por instigación a delinquir. Ok. Frente a los miembros de la iglesia. Frente a los miembros de la iglesia, ellos evidentemente no conocían el sentir de Juana, que era pues una venganza. Ella por consiguiente los instiga
a pensar que ellos son de otra religión y por eso le imputó genocidio y como partícipes cómplices. Ok. Y pensé en usar el artículo 32, el de la ausencia de responsabilidad, pero ellos al entrar a la secta automáticamente están aceptando las condiciones o sea, de la doctrina. Y ella pues de alguna manera los está instigando a través de esta doctrina para cometer el ilícito. Es Ok. el análisis que yo hago. Gracias, Gracias. doctor Juan Camilo. Doctor Edwin Antonio Cortés. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Para mí, Juana y los autores materiales están con el artículo 29, donde habla de los autores. Uno que es el intelectual, donde viene siendo Juana, y los autores materiales que vienen siendo Pedro y... Bueno, para Juana también viene imputado Los el miembros de artículo... la iglesia. Acuérdate que Sí. Pedro es el muerto. Ah, perdón, sí, los miembros de la iglesia, profe, qué pena. Tengo el artículo 29 como los autores, el 102, el 105 y el 101, con el agravante número 10 del 104A, donde dice el que matare a los religiosos. Para los autores materiales, los miembros de la iglesia, viene el 102, el 105, el 32 y el 22, don homicidio doloso. Ok. El 102 para los miembros de la iglesia también. El 105 se llama homicidio preterintencional. No, No, el ya le digo 105 es que... preterintencional. ¿Sí? Sí, el preterintencional es el 105. Pues sí, preterintencional, pues porque ellos quieren acabar con una secta o acabar por supuestamente lo que le había dicho Juana, ¿sí? Entonces, ellos quieren acabar con una religión por influencia de Juana. Listo. Entonces, homicidio preterintencional, apología al genocidio para los miembros de la iglesia en calidad de autores materiales. Sí, señora. Autora intelectual Juana de apología al Juana. genocidio y homicidio agravado. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Gracias, doctor. Listo. Con el doctor Anderson Moreno Pinzón. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo tengo que Juana responde por delito de homicidio homogéneo y sucesivo en calidad de autora intelectual del hecho. Esto, basándome en el artículo 29 y en el artículo 103, y tiene un agravante en el artículo 104, en el numeral 1, por haber matado al esposo. Y los miembros de la iglesia responden por homicidio homogéneo y sucesivo en calidad de autores materiales del hecho. Autores materiales de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo. Listo. Gracias, doctor. Doctora Heidi Alexandra Suárez. Hola, profe, muy buenas noches y muy buenas noches para Buenas noches. todos. Respecto a Juana, ella respondería por apología de genocidio, según el artículo 102. Por incitar a los miembros de la iglesia y promover ideas para acabar con otras comunidades religiosas. Sería agravado genérico bajo el numeral 3 del artículo 58. También respondería por homicidio, según el artículo 103, y sería agravado también, según el numeral 1 del artículo 104. Actuando bajo el grado de autoría propia en el delito de apología de genocidio, por ser ella quien difundía estas ideas y por ser esencial para la ejecución del acto, según el artículo 29. Y en el homicidio también sería autora propia por la misma razón, pero materialmente no actúa en el asesinato. Y respecto a los miembros de la iglesia, ellos responderían por genocidio, según el artículo 101, y sería agravado bajo el numeral 3 del artículo 58. Dado que ellos cometieron la conducta punible con la intención de acabar con los miembros de las otras comunidades religiosas.
respondiendo bajo el grado de coautores propios, porque ellos materializaron el hecho punible según el artículo 29. Y ya, gracias. Gracias, doctora Carolina. No, doctora Heidi. Sigue la doctora Carolina Ruge Ortiz. Buenas noches, doctora. Bueno, yo también con la señora Juana, ella fue autora determinada, yo lo cogí del artículo 102, apología del genocidio, porque ella incitó a los miembros de la iglesia a que pues mataran al esposo y al amante. Espérame. Y a ¿Determinadora de qué? ¿De genocidio o de apología? Es que no te escuché muy bien. apología de genocidio, la señora Juana. Ujú. Y los miembros de la iglesia, con el artículo 101, lo tomé del genocidio por causar la muerte del esposo y en virtud de la otra persona, Ok. de la otra religión. ¿Con cuál grado de Bueno, participación? señora, ¿Qué grado de participación tienen los miembros de la iglesia, doctora? autores. Listo. Gracias, doctora Carolina. Gracias. Doctora Lisette Vargas Vanegas. Doctora. Juana responde por el homicidio agravado y habla en este caso, artículo 104, numeral 1, cuando habla de que los cónyuges o compañero permanente, en este caso, pues es el señor Pedro. Su grado de participación es autoría inmediata e intelectual, artículo 29, donde habla que Juana no llega a realizar directamente ni personalmente el delito y es quien domina el hecho, tiene la voluntad del instrumento, en este caso los miembros de la iglesia de extraterrestre, y el curso causal del resultado. Y en el caso de los miembros de la iglesia, responden por homicidio agravado, artículo 58, numeral 3, que habla sobre la ejecución de conducta punible inspirada por intolerancia y discriminación. Y numeral 7, quebrantamiento de los deberes de las relaciones sociales, y el grado de participación es por autoría propia. En este caso, porque actúan más de 2 personas y participan completamente en la comisión del delito. Listo, doctora Lisette. Gracias. Doctor Omar Daniel Aguilar Aponte. Hola, profe, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está? Bien, sí, señor. Bueno, empecemos. Yo clasifiqué la conducta punible de la señora Juana como apología al genocidio, dado que pues ella incitaba a eso, precisamente, al genocidio en sus cultos del día sábado. Eso está en el artículo 102. También considero que tiene un agravante en el numeral 3 del artículo 58, ¿sí? También califiqué su conducta por homicidio en el artículo 103, con un agravante en el inciso 1 del 104, con un agravante en el inciso 1 del 104, y creo que la señora actuó, ¿sí?, bajo el grado de autoría propia en el delito de apología del genocidio y de igual forma en el delito de homicidio. Y esto lo encontré en el artículo 29 del Código. ¿Qué pienso con respecto a los miembros de la iglesia? Yo pienso que los miembros de la iglesia actuaron con genocidio, ¿sí? La conducta punible es genocidio. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que las personas que hayan matado no fueran de otra religión, en su mente estaba previsto que sí eran y actuaron con la necesidad de distinguir otra raza o en este caso una comunidad religiosa. Y también considero que ellos actuaron con respecto al genocidio, ¿sí?, como coautores propios, ya que entre ellos todos realizaron la misma conducta y todos actuaron de la misma manera. Y creo, ya dije lo del agravante en el artículo 3, profe, en el numeral 3 del 58. 58, numeral 3, pero para la apología al genocidio. Bueno, y
creo que los miembros de la iglesia también pueden incurrir en este agravante. ¿Listo? Gracias, doctor Oscar Daniel. Bueno, Omar Doctor Daniel, Omar, sí. Ay, sí, es Omar. tranquila, ya me ha Los- pasado bastantes veces. Disculpa, qué pena contigo, doctor Omar. Jimmy Montaño. Buenas noches, profesora. Buenas noches, doc. Profesora, con el tema de la señora Juana, yo le puse como homicidio agravado heterogéneo sucesivo con apología de genocidio. Entonces, artículo 103, artículo 104, numeral 7 y artículo 102. Ella actúa como autor mediato, ya que ella utiliza a otros, es decir, a la congregación, como instrumento de la comisión de la conducta punible. ¿Por qué yo pongo que autor mediato? Porque ella tiene dominio del hecho y como esto va de persona a instrumento, entonces la congregación está actuando de buena fe bajo un error y está actuando sobre una coacción insuperable. Entonces, por eso yo lo pongo como autor mediato. No es determinador, sino autor mediato. Para la congregación, o sea, los que cometieron la conducta, yo los ubiqué como homicidio simple, artículo 103, como coautoría propia, ya que ocurren autores materiales que ejecutan la acción, es decir, llevan a cabo el hecho de manera mancomunada. Doctor, una pregunta. Cuando usted me habla de error, artículo 32, insuperable coacción ajena, ¿por qué me habla de eso? ¿Cuál? Perdón. Usted me habló que los miembros de la iglesia estaban actuando bajo un error y bajo una insuperable coacción ajena en términos del artículo 32. ¿Por qué me habla de esas causales de ausencia de No, responsabilidad? del artículo 32. Sí, Pero un momentico. tú me lo dijiste y luego, o sea, me hablas de dos causales de ausencia de responsabilidad y luego aún así dices que incurren en homicidio simple. Entonces, ¿son responsables, sí o no? Sí, son responsables. Estamos hablando del 103, o sea, de la Sí, pero tú congregación. me nombraste el 32 y me dijiste error e insuperable coacción. ¿Error? No, pero ese es como el de Juana, que ya es autor mediato. Juana Ok. es autor mediato, que sí tiene dominio del hecho y que utiliza a la congregación como instrumento, porque pues la congregación actúa de buena fe bajo un error y sobre ¿Ves? una coacción insuperable. ¿Ves? ¿Ves que vuelves y me hablas de error e insuperable coacción? Son dos causales de ausencia de responsabilidad. No, entonces omita coacción insuperable. Es Listo, autor mediato. listo. ¿Y los miembros de la iglesia son en qué grado de participación? Ellos son coautoría propia. Coautores propios. Ok, Artículo 29. Y es gracias. homicidio simple. Sí, señor. Gracias, doctor. Doctor Eduardo Gutiérrez. Hola, profe, buenas noches. Bueno, esto está como algo confuso. Entonces, la señora Juana, ella va a responder como autora determinadora en el delito de homicidio agravado contra su cónyuge Pedro, pues por tratarse de su esposo, y contra la amante agravado por el numeral 3 del artículo 104 que ya hemos mencionado en el inciso 7 por la víctima en situación de indefensión. Entonces, pues esto también respondería también con la apología al genocidio, también como autora determinadora del hecho por incitar a su iglesia al exterminio de las personas que no fueran de su misma religión. Los miembros de la iglesia, ellos se condenan, son condenados por el delito de genocidio, también como genocidio como autores por haber realizado, pues, determinar la muerte de estas dos personas
con base a la ideología que lleva ellos de su iglesia. Coautores de homicidio agravado también por la indefensión de las personas que estaban ahí. Eso es, profe. Entonces, los miembros de la iglesia son autores de genocidio y coautores de homicidio agravado, ¿sí? Sí, señor. Sí, gracias, doctor Eduardo. Gracias. Doctor Samir Alexander Rico. Profe, buenas noches. Buenas noches. En ese entendido, profe, con relación a Juana, estaría inmersa en el delito de apología de genocidio, tipificado en el artículo 102, agravado genérico en concordancia al numeral 3 del artículo 58. Asimismo, debería responder por el delito de homicidio, tipificado mediante el artículo 103, bajo la circunstancia de agravado de acuerdo al numeral 1 del artículo 104, actuando bajo el grado de autora propia en el delito de genocidio. Con relación a los miembros de la iglesia, en este caso, los miembros de la iglesia tendrían una responsabilidad ante la ley por el delito de genocidio, tipificado en el artículo 101, agravado bajo el numeral 3 del artículo 58, teniendo en cuenta que tenían en mente destruir los miembros de una comunidad. De igual manera, respondiendo bajo el grado de coautores propios, ya que ellos mismos materializaron el hecho punible, tipificado en el artículo 29 del Código. Profe, muchas gracias. Doctor, escuché autora de apología en genocidio a Juana, pero no escuché del homicidio agravado. ¿Cuál es el grado de participación de Juana? El grado de participación. Autora propia, profe. Autoría propia. Listo, gracias, doctor Samir. Doctora Diana Magnolia Martínez. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, para el caso de Juan, los delitos son apología de genocidio conforme al artículo 102, agravado conforme al artículo 348, instigación a delinquir. También para el caso de Pedro es un homicidio doloso agravado conforme al artículo 103, agravado por el artículo 104, numeral 1 y 7, toda vez que es su cónyuge y también lo puso en situación de indefensión o insuficiencia o digamos de inferioridad. En el caso del homicidio de María, tiene homicidio doloso agravado conforme al artículo 103 y es agravado por el 104, numeral 7. Su grado de participación es autora determinadora, conforme a lo establecido en los artículos 29 y 30 del decreto. ¿En todos los delitos, doctora? Señora. ¿En todos es autora determinadora? Es autora determinadora en todos. ¿Listo? ¿Y los miembros? En cuanto a los miembros, tenemos que los delitos son genocidio conforme al artículo 101 y homicidio doloso conforme al artículo 103 con concurso homogéneo en el artículo 22 de dolo, específicamente en lo que trata de dolo directo donde hubo intencionalidad. La participación se ve como coautores propios. Propios. Listo. Gracias, doctora Diana. Doctor Gracias, doctor. Andrés Osa Muñoz. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Doctora, bueno, yo pienso que para el caso de Juana, ella tiene el grado de participación de autora determinadora. ¿Por qué? Primero que todo, en la parte de apología del genocidio, conforme al artículo 102, pero tiene un agravante de acuerdo al artículo 348, que es la instigación a delinquir. También se le puede imputar el delito de homicidio doloso agravado conforme al 103 y agravado por el 104 de acuerdo al numeral 1, teniendo en cuenta pues que Pedro era su cónyuge. En cuanto a María, vemos que existe ahí el homicidio doloso agravado conforme al artículo 103 y de acuerdo al agravante en el 104 del numeral 7. Eso en cuanto a Juana. Y en cuanto a la comunidad, digámoslo de esta manera,
Yo pienso que la participación es de coautores propios, teniendo en cuenta el artículo 101 de genocidio y también cometieron un homicidio doloso conforme al artículo 103, un concurso homogéneo con el artículo 22, que es un dolo directo. Listo, gracias, Doc. Andrés, Bueno. Vamos con Ferney Molina Rojas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, sí, señor. Bueno, yo considero que son dos investigaciones diferentes, dos investigaciones aparte. La primera es el delito de apología al delito, que está tipificado en el artículo 102 del Código Penal, donde Juana estaría vinculada en la calidad de autor. Espérame, ¿autora de qué? Del delito de apología al genocidio, artículo 102. Pues por incitar a los miembros de la iglesia pues a cometer estos hechos. Y en el otro delito, en el homicidio, sería homicidio agravado en el artículo 103 con las circunstancias de agravación del artículo 104 numeral 1, teniendo en cuenta que se trataba de su cónyuge, la persona que murió, y sería en calidad de autor mediato Juana. Y los miembros de la iglesia responderían por el delito de homicidio simple, artículo 103, en calidad de coautores propios, en el sentido de que todos pues realizan el verbo rector, que es matar. Propios. Listo. Gracias, doctor Ferney. Doctor Juan Carlos Gómez Roa. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Profe, para el caso de Juana, sería un homicidio agravado en calidad de determinadora, en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo por apología al genocidio como autora. Y con relación... Está grabado en concurso homogéneo, ¿sí? ¿Y ¿sí? qué más? En calidad determinadora. Sí. Y heterogéneo por apología al genocidio como autora. Sí. Con relación a los integrantes de la iglesia, homicidio agravado por el inciso 3 del artículo 58. Ese pues decidí ese finalmente después de debatir mucho sobre el genocidio. Y en el caso de Juana, el agravado es por el inciso 1 del 104, el agravado, profe. Okay. Los integrantes en calidad de autores. Autores. ¿Listo? Gracias, ¿listo? Doctor Juan Camilo Gómez. Así, profe Juan Carlos Gómez. Gracias, profe. Bueno, yo estoy como loca hoy. Me está como tomando el pelo los nombres, disculpen. Doctor Juan Carlos Gómez Roa, gracias. A ti, profe, muchas gracias. Son Candamil Mendoza. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, profe, yo pues en el análisis del caso coloqué a Juana como autora determinadora del delito de homicidio agravado por los artículos 103 y 104 en los numerales 1 y 7 y actos de apología del genocidio según el artículo 102 porque pues el móvil de los hechos fueron los celos de Juana al enterarse de la infidelidad de Pedro y de su amiga María. Y los integrantes del grupo pues responden por los delitos de genocidio según el artículo 101 y son coautores materiales propios del delito de homicidio agravado según el artículo 103, 104 en los numerales 7 y 10, que en el 10 nos dice que se comete en persona que sea integrante de un grupo religioso o un servidor público o periodista. Doctor, los miembros de la iglesia responden por homicidio agravado, artículo 104, numerales 7 y 10, ¿y qué más? Y son coautores materiales propios y genocidio. Y genocidio.
¿Listo? Gracias, doctor Edison. Gracias, doctor. Doctor David Martín. Hola, profe, buenas noches. Bueno, frente al tema, los cargos imputados a la señora Juana, esa apología del genocidio, teniendo en cuenta que ella en sus predicaciones de los sábados, pues está incitando a que hay que acabar con las demás religiones distintas a la de ella. Entonces ahí se le aplicaría el genocidio, el artículo y apología del genocidio, artículo 102, con un agravante de homicidio en el artículo 3 y el agravante sería el artículo 104, el inciso número 1, ya que de una u otra forma ordena que se acabe con la vida de su esposo. En este caso, el grado de participación es autora determinadora. Frente a qué se le imputa a los participantes, yo le imputé a los participantes genocidio, según el artículo 101, puesto que se tiene en cuenta de que ellos acuden a matarlos es porque la señora Juana dice que son infiltrados, sin conocer pues el hecho de que es por infidelidad, y a ellos les coloco un homicidio. También se comete homicidio, pero es homicidio agravado según el artículo 104 del inciso número 10 y el grado de participación con autoría propia. Autoría propia. Ok, doctor Oscar Leonardo Cárdenas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, de acuerdo al análisis realizado, para mí, Juana responde por apología del genocidio en el artículo 102 del Código Penal, en calidad de autora por estar invitando al exterminio de personas debido a una condición religiosa. Responde del cónyuge es homicidio agravado en el numeral 1, en el artículo 104 del Código Penal. Respecto de la amiga sería homicidio simple y pues en ambos casos Juana respondería como determinadora. Y en cuanto a la comunidad, pienso yo pues que de acuerdo a que efectúan las muertes, responden por un genocidio siendo coautores, y la razón por esto es que la acción de matar, ellos en primera instancia no sabían que era por venganza, sino que son incitados para exterminar a 2 personas de una comunidad. ¿Listo? Gracias, doctor Oscar. Doctora Juliet Larrota. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, inicialmente Juana respondería por la apología de genocidio, artículo 102, por lo que han dicho mis compañeros. Ella como tal generó esa idea de acabar con las personas que no estaban como bajo la misma doctrina de ellos. Agravado por el numeral 3 del artículo 58 y también por homicidio, artículo 103, el cual estaría agravado por el numeral primero del artículo 104. Actuando bajo el grado de autora, de autoría propia por el delito de apología de genocidio, siendo ella quien difundía pues la idea de acabar con las personas que adoraba pues a otros dioses. Por ser esencial para la ejecución de este acto. Y esto pues según el artículo pues 29. Y en el homicidio es autora propia, porque ella participó de forma importante creándoles esa idea de que habían infiltrados y que debían pues acabar con ellos, aprovechándose pues por su condición de líder del culto. Pero materialmente no actúa en el asesinato. Y los miembros de la iglesia responderían por el delito de genocidio, artículo 101, el cual estaría grabado por el numeral 3 del artículo 58, dado que tenían en mente pues destruir
la destrucción de miembros de otra comunidad religiosa. Y respondiendo bajo el grado de coautores propios, porque ellos fueron los que materializaron el hecho punible según el artículo 29. Gracias, doctora. Cuídate. Cuídate, por favor. Doctora Charri. Señora, en este caso, en la participación autoría que cumple Juana, Juana sería el autor mediato, ya que directamente es la provocadora o la que instiga a los miembros de la iglesia a cometer el acto punible y debe responder por un homicidio agravado con una circunstancia de agravación indicada en el artículo 104, numeral 1, debido a que el señor Pedro es el cónyuge de la señora Juana, y numeral 7, donde las víctimas tuvieron una situación de indefensión o inferioridad al momento del acto. Ya en este caso, la autoría que deben, o la participación que se efectúa para los miembros de la iglesia, es una participación determinante, ya que fueron los individuos que cometieron el acto típico antijurídico, inducidos en este caso por la manipulación de la señora Juana, y en este caso el acto o delito a responder sería un homicidio doloso con concurso homogéneo simultáneo, indicado en el artículo 103 que nos habla del homicidio y artículo 22 que nos especifica el dolo. ¿En qué grado de participación para los miembros de la iglesia, doctora? Sería una participación determinante. ¿Determinante? O sea, son determinadores. Determinadores, qué pena. Ok, gracias, doctora. Doctor Jorge Giraldo. Muy buenas noches. Para todos, compañeros, buenas noches. Buenas Bueno, noches. señoría, el día de hoy vengo alineado a partir del artículo 286 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal a realizar una formulación de imputación en contra de Juana, que la tenemos aquí en sala de audiencia, ¿cierto? Con su defensora y con sus... Profe, voy a Juana a imputarle en calidad de autor el delito de apología del genocidio, artículo 102. Es en calidad de autor, ¿cierto? ¿Por qué en calidad de autor? Porque este determina que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que promisen, promuevan el genocidio. Efectivamente, cuando veo el verbo rector de los hechos, la primera parte, ella, dentro de su iglesia y dentro de lo que les dice a ellos y los orienta y les divulga, es acabar. Ese verbo rector hace, para mí, una inferencia razonable de establecer este artículo 102 en calidad de autor. Por otra parte, en calidad de autora mediata del delito de homicidio, ¿cierto? Agravado, que es homicidio por el 103, agravado por el numeral 1. Este modificado por la ley 1257 del 2008, artículo 26, que es el de, por ser el cónyuge, por tratarse de un homicidio del cónyuge. Un momento, por favor. Ya cerré los audios. Por favor, activa el tuyo de nuevo, ¿vale? Homicidio agravado por el artículo 104, numeral 1, por ser el esposo. Sí, eso, Listo. por ser el esposo, ¿cierto? Autora mediata. ¿Por qué autora mediata, profe? Porque resulta que ella tiene un dominio de la voluntad. Y entre las características de este autor mediato, vemos una característica muy significativa y es que el sujeto instrumentalizado debe encontrarse subordinado al hombre de atrás, en este caso Juana, ¿cierto? Lo cual puede proceder por coacción, error, incapacidad de culpabilidad o por la actuación de buena fe del instrumento, en este caso los miembros. Entonces, por eso quiero determinarle autora mediata a Juana. Voy por los miembros de la iglesia. En este caso, la formulación de imputación para ellos es en calidad de autor del delito de homicidio, artículo 103. Este va a llevar también una circunstancia de agravación del 104, profe, pero este va a ir anexo al numeral 4, ¿cierto? ¿Por qué el numeral 4, profe? El numeral 4 nos habla que por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Entonces yo quiero irme a ese lado del fútil. ¿Por qué a ese lado del fútil? Su señoría, pues ese lado del fútil no puede ser otra cosa, o sea, que realizar el hecho delictivo por una causa tan insignificante, tan nimia,
que hacer resaltar una forma inmediata la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho. Para este caso, el motivo de uno ser, si fuera así, porque aquí no está todavía determinado, creyente de otra religión, pues por eso no hay el hecho de matarlo. Entonces, profe, en estas condiciones queda decretada la formulación de imputación contra estas personas y procedo a los recursos o aclaraciones. Doctor, los miembros de la Iglesia por homicidio agravado según el 104 numeral 4 por el motivo abyecto fútil, ¿en qué grado de participación? Autor, calidad de autor. Autores. Y Juana solamente por apología al genocidio, en calidad de autora y de autora mediata de homicidio agravado, artículo 104 numeral 1, ¿sí? Sí, señora. Listo. Doctor, gracias. Señor Muchas fiscal, descanse. Ámbar Hernández, te escuchamos. Profe, gracias. Bueno, iniciamos con por qué delito responde Juana y en qué grado de participación autoría. Me voy con el primer delito, apología al genocidio, de acuerdo al artículo 102 del Código Penal, teniendo en cuenta que se refiere a lo siguiente, y es difundir ideas o doctrinas que propicien el genocidio o de alguna manera lo justifiquen, basado en el texto donde decimos debemos acabar con todos esos humanos que siguen falsos dioses como los cristianos, católicos, judíos, evangélicos y demás. Eso lo hace en calidad de autora. El segundo delito, homicidio agravado, de acuerdo al artículo 103 y 104 numeral 1, en los cónyuges o compañeros permanentes, y el numeral número 7, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, aprovechándose de esta situación. Para homicidio agravado sería autora mediata, de acuerdo al artículo 29. Autor mediato es quien causa el resultado punible valiéndose de otra persona como medio o instrumento para la consecución del delito, de manera que no lo realiza de una forma personal ni directa. Eso en cuanto a Juana. También instigación, de acuerdo al artículo 348 del Código Penal, donde nos dice que el que publica y directamente incite a otros a la comisión de un determinado delito, si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio en calidad también de autora. Para los miembros de la Iglesia, imputamos el delito es genocidio de acuerdo al artículo 101 Código Penal. ¿Por qué genocidio? Porque ellos actúan de acuerdo a un mensaje que les da Juana, que es: he recibido un mensaje de parte de nuestros dioses, los extraterrestres, en donde afirman que tenemos infiltrados en nuestra iglesia de esas otras falsas religiones y que por lo tanto debemos exterminarlos. Entonces, por esa razón es genocidio, porque ellos actúan bajo esa idea de que son, digamos, miembros de esas otras religiones y por lo tanto deben exterminarlos. Acto seguido, entonces, los miembros de la Iglesia proceden a matar a María y a Pedro. Se presentan ellos como coautores materiales propios. ¿Por qué? Porque es cuando un número plural de personas íntegramente, cuando un número plural de personas o varios sujetos, mediante acuerdo previo, realizan el verbo rector, que en este caso es matar a María y a Pedro. Por eso son coautoría material propia. Listo, gracias, doctora. Gracias. Doctora Angie Daniela Ardila Gómez. Buenas noches, profesora. Qué pena, he tenido un poco de... Sí, te he visto entrando y saliendo. Bueno, a ver, mi opinión es la siguiente. Primero, yo opino que Juana debe responder por ser determinadora del homicidio, ya que el artículo 30 del Código Penal dice que son partícipes el determinador y el cómplice. Y en este caso la determinadora pues es Juana, con agravante en el artículo 104, inciso 1, por ser cónyuge o compañera permanente del señor. Los miembros de la Iglesia son autores directos del homicidio, ya que son quienes matan a María y a Pedro. Ellos deberían tener las condenas de homicidio y opino que en este caso no cabe genocidio, sino discriminación en concurso heterogéneo y simultáneo, con agravante en el artículo 104A, 134A, actos de discriminación, porque ellos los están matando porque ellos piensan que son de otra religión, entonces los discriminan en este caso. Esta es mi opinión, profe. Muchas gracias. Gracias, doctora Angie. Doctor Jonathan Díaz García. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Para Juana, considero yo un concurso homogéneo en la apología del genocidio en el artículo 102 y obviamente debido a los casos, para María es un homicidio simple, artículo 103, y para Pedro
homicidio agravado, artículo 103, y artículo 104, numeral 1. Y como autoría, basándome en las palabras de mi mejor penalista de la ficción, Annalise Keating, mens rea, o sea, intelectual. Para los participantes, para los miembros de la iglesia, considero yo que es un homicidio agravado, artículo 103, artículo 104, numeral 7, ya que fueron coaccionados por Juana, y el agravante es el 103 y 104 en el numeral 7. Y esa es mi definición. Gracias, doctor Jonathan. Vamos con el doctor. Eduard Jiménez. Doctora, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctora. Primero, pues, qué pena tomarme unos segundos para solidarizarme pues con la situación que está pasando frente a lo que ordenó la universidad. Me parece me parece muy arbitrario, doctora, y pues tenemos que cohesionarnos no solamente para apoyarla a usted como docente, porque pues por su excelencia académica, sino pues también por propender por nuestros intereses, doctora. Bueno, frente al caso, pues deberíamos de dividirlo en dos tiempos. ¿Por qué? Porque concurren varias conductas. La conducta incipiente sería la de apología al genocidio, contemplada en el artículo 102 del Código Penal, en el sentido de que María promueve y difunde continuamente ideas a sus seguidores de que hay que exterminar a los miembros que no pertenecen, a las personas que no pertenezcan a esas creencias, y que hay que exterminarlas. En ese sentido, pues estaría de entrada cometiendo la apología al genocidio en calidad pues de autora inmediata. En el momento en el que dirige el mensaje hacia los seguidores de que efectivamente hay que exterminarlos porque están infiltrados, pues se da una segunda conducta. Esta conducta sería la de homicidio agravado en la persona de Pedro y de María, en el sentido de que, digamos, ella les dice a sus seguidores que hay que exterminarlos con el ánimo de que ellos los maten, pero la razón de fondo no es la pertenencia a grupos diferentes al suyo, sino la venganza que ella quiere obtener en cuanto a Pedro y María por su relación sentimental. Entonces, en ese entendido, Juana debería responder por el delito de homicidio agravado en las personas de Pedro y de María, así, de la siguiente manera: respecto de Pedro, se le debe imputar el homicidio agravado por la causal específica del numeral primero del artículo 104 del Código Penal, por realizar la conducta sobre su cónyuge. Y la del numeral cuarto del mismo artículo, que es por un motivo abyecto fútil, lo que expresa un compañero con anterioridad. No hay proporcionalidad entre digamos, la motivación y el hecho. Y la causal genérica del numeral noveno del artículo 58, en razón de que ella es directora de una iglesia y eso la hace ministra de la misma, por lo tanto tiene digamos, una posición medianamente relevante frente a la sociedad. Respecto de María, se le debe indilgar el homicidio agravado por las causales específicas por la causal específica del numeral cuarto del artículo 104, que es la misma, la de motivo abyecto fútil, y la del numeral noveno, idénticamente que con Pedro, en el sentido de que ella pues es la ministra de esa iglesia. Los demás intervinientes en la acción deberán responder por homicidio agravado por las causales específicas del numeral cuarto del artículo 104, que es por el motivo abyecto fútil, y por las causales genéricas del numeral 3 del artículo 58, en razón de la aparente pertenencia de Pedro y de María a otra iglesia, porque ellos consideran que a ellos se les está difundiendo la idea que pertenecen a otra iglesia, y en razón de eso, pues ellos los matan. Y el numeral 7 del artículo 104, en el sentido de que por ser un número superior, ellos se encuentran en situación no de indefensión, sino de inferioridad frente a sus atacantes. No responderían por genocidio porque ellos ellos no conocen a qué grupo específico pertenecen las víctimas, y en algunos tratados internacionales
se exige que haya identidad sobre el grupo al cual se pertenece y que se pretende extinguir. Y además de ello, fácticamente, es decir, en la realidad, ni Pedro ni María pertenecen a una religión diferente a la de ellos, a la que profesan en su iglesia de los extraterrestres. Entonces, creo que ya mencioné los agravantes para ellos, Sí, y la señor. calidad en la que deberían responder, cada uno es Juana en calidad de determinadora de homicidio agravado, en el sentido de que no cabría la autoría mediata, porque si bien es cierto, el autor mediato utiliza a otro como instrumento, este debe estar completamente nublado en su juicio y no debe tener la capacidad de discernir siquiera precaria o mínimamente que su conducta es punible. En este caso, pues las personas ni son inimputables, ni son mentecatos, ni están hipnotizados, ni nada de ello, y tienen la posibilidad de a través de la comunicación que les da María y la orden que les da María, de discernir y de pensar que su conducta es absolutamente reprochable para el derecho penal. Entonces responderían por el delito de homicidio agravado en calidad de coautores y María en calidad de determinadora. Listo, gracias, doctor. Doctora Sandra López. Muy amable. Buenas noches, profe, buenas noches para todos. A Juana, los cargos que se le imputarían sería apología a genocidio, artículo 102 del inciso primero, con el agravante de homicidio agravado, homicidio del artículo 103, con el agravante 104, numeral 1, y sería autora determinadora. Para los integrantes de la iglesia, serían coautores materiales del artículo 29 y pues ya, profe. ¿Coautores materiales de qué, doctor? Del homicidio. ¿Del homicidio simple o agravado? Agravado, profe. Listo, gracias, doctora Sandra. Doctora Gracias, Yadis Hasblady Garay. Yo, doctora, buenas noches. Me toca apagar la cámara para que no se me corte la tranquila. comunicación. Listo, entonces. Juana sería la determinadora, tiene un grado de participación como autor mediato, de manera determinante en el acto punible. Según el artículo 102, inciso 1, apología del genocidio, tiene un agravante del artículo 348, instigación y estímulo, estimuló e incitó a la población pues, a generar el acto punible. Tiene agravante del artículo 104, inciso 1, porque pues atentó contra su cónyuge. En cuanto a las personas que actuaron, son grado de participación como intervinientes, según el artículo 101, como coautores propios, intervinieron en el acto punible de manera conjunta y en colaboración consistente y voluntaria. Tiene también Juana una manipulación ideológica, indujo para que se cometiera el homicidio y pues los dos responden al homicidio de manera homicidio doloso agravado en concurso heterogéneo. Ok, doctora, gracias. Doctor José Luis Blanco López. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo concluí que Juana responde por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en calidad de autora por las siguientes razones. La conducta de matar a María y a Pedro es típica de homicidio, descrita en el artículo 103 del Código Penal. La conducta es agravada con relación a Pedro por haberse cometido en pues en su cónyuge y por motivo abyecto. ¿Cuál es la infidelidad? Causales primera y cuarta del artículo 104 del Código Penal. Con relación a María también la conducta es agravada por la causal
cuarta del mismo artículo. Se trata entonces de un homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, ya que se cometió 2 veces la misma conducta, y esto lo vemos en el artículo 26 en concurso de hechos punibles. María responde a título de autora, en tanto que el artículo 29 del Código Penal lo señala así. Ella sería autora mediata. Los miembros, para mí los miembros de la iglesia responderían por un homicidio simple. ¿En calidad de qué? ¿Qué grado de participación, doctor? En calidad de, ¿cómo es que se llama? Ahora se me olvidó. De determinadores. Determinadores. Listo. Gracias, doctor. Doctora Rosangélica Rincón Álvarez. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias. Bueno, Juana es la autora determinadora y ellos son los coautores. Este es un homicidio simple. De igual manera, yo aplicaría del homicidio el 103, el 104, con el numeral 1 en los cónyuges o compañeros permanentes, el 2 para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, y el 7 colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, aprovechándose de esta situación, la 104. De igual manera, para los coautores, también le aplicaría el artículo 22, la conducta dolosa, y el artículo 30, exequibles son partícipes el determinador y el cómplice. Adicional, también aplicaría el artículo 104A, el feminicidio, donde dice en su inciso 9, tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima de amistad, de compañerismo de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Eso es todo, doctora. Gracias, doctora Rosangélica. Doctor Willington Cadena. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Bueno, para mí Juana respondería por la apología del genocidio, artículo 102, en calidad de autora mediata. En otro caso, homicidio agravado, artículo 104 y artículo 103. También me cabería la opción de artículo 348 instigador, ya que ella está haciendo todo el tema de instigadora, colocando todo lo que es la iglesia en contra de Pedro y de María. En temas de la iglesia, sería coautores de homicidio agravado en el artículo 58, numeral 3. Eso sería. Instigación a delinquir. ¿Los miembros de la iglesia en qué? Coautores de homicidio agravado. Coautores, homicidio agravado. Doctor Juana, apología al genocidio, homicidio, instigación a delinquir, en grado de participación, ¿cuál? En grado de participación, o autoría. Que sería autoría inmediata. ¿Listo? Doctor. Gracias. Gracias. No. Doctora Julie Méndez. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para mí, Juana responde por el delito de homicidio doloso agravado, artículo 103 y artículo 104, inciso 1. Y Juana es autora determinadora. Y los miembros de la iglesia pues responden por homicidio simple, artículo 103, y como coautores y
partícipes en calidad, perdón, en calidad de partícipes, artículo 30. ¿Coautores y qué? ¿Del artículo qué? Artículo 30. Sí, pero ¿de qué delito, En doctora? calidad de partícipes, artículo 30, intermitentes. Intermitentes, pero ¿de qué delito, doctora? De homicidio simple. De homicidio simple. Doctor Edgar Astros. Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va, compañeros? Doctor. Doctora, bueno, Juana, para mi concepto, yo la indicaría, pues, como autora determinadora, ¿sí? Con los delitos, o sea, una comisión de delitos que sería homicidio agravado en concurso, material y homogéneo, ¿sí? Eso está tipificado en el artículo 104, que pues, ahí entraría en el homicidio. También en la comunidad extraterrestre o los que hacen parte de esa comunidad, los imputaría como coautores materiales, ¿sí? Y los delitos sería homicidio simple, que está tipificado en el 103, y también les indicaría, les imputaría el 104A, feminicidio. Eso sería, doctora, así como para no extenderme como mucho. Eso es lo que yo entendí. Gracias, doctora Astros. Okay. Bueno, doctora, gracias. Quedan 18 personas por participar. Le ruego a esas 18 personas envíen su respuesta con su nombre al WhatsApp del grupo del salón para tener en cuenta sus respuestas, ¿vale? Profe, buenas noches. ¿Listo? ¿Quién es? Profe, Anderson Hurtado. Doctor Anderson. Que no alcanzó a participar, solo lo hago entonces por medio del WhatsApp, como lo dijo. Sí, señor. Los 18 que hacen falta, que son el doctor Cristian, Mauricio, Julio Alexander, Lady Catherine, ay, Dios mío, Lady Catherine, Esteban Ocampo, Yesenia Alejandra, Álvaro Cuestas, Johnny Alexander, Angie Marcela, César Samuel, Eduardo Ariel, Karen Vargas, Ever Trillo, Rafael Garzón, Jennifer Alexandra, David Martín, Gisette Martínez, John Cantor, Juan Carlos Gómez, Mateo Arena, Luis Bonilla, Viviana, ahora hay 20. Viviana, Alejandro, no, hasta Luis Bonilla. Son 20 personas. Avanzamos lo más que pudimos, alcanzamos a sacar a 32. Entonces, le ruego por favor a esas 20 personas escriban su respuesta al WhatsApp del salón colocando su nombre, ¿vale? Tienen hasta las 8:30 para enviarlo. No me nombró. Doctor Anderson, no te veo. Es que no ves. ¿Hasta qué hora, doctora? Disculpe. Álvaro Cuestas, hasta las 8:30. Pero la puedes enviar tú también, doctor. No sé si no te nombré, pero ahí está. Sí, es que no tienes la mano levantada, pero ahí está. 8:30 ya. Sí, señor. Bueno, doctora, gracias. 8:30. Por favor, no olviden colocar su nombre, ¿listo? Doctores, bueno, sí, señora. Muy bien, que descansen. Nos vemos mañana confiando en Dios. Feliz noche. Dios mediante. Gracias, doctora.